noches, ¿cómo andan? Gracias, Iván, por la presentación. Muy amable y gracias por la invitación a ti y a todo el grupo de La Pizarra. Bueno, más o menos como les venía comentando Iván, vamos a tratar de charlar. Prefiero más tomarlo como una charla que como un webinar, a tratar de explicar un poquitito algunos conceptos sobre cómo funciona una gerencia de fútbol, indistintamente de a qué tipo de club, si es una asociación civil, una sociedad anónima, un club de primera división, un club barrial o de una liga. Eso es indistinto porque los fundamentos y las características son similares dependiendo del recurso humano, la infraestructura y demás. Me voy a tomar menos de 5 minutos para presentarme para todos aquellos que no saben quién les está hablando. Mi nombre es Diego Melconian, tengo 43 años. Hace 21 años que me dedico a la gestión deportiva, estudié periodismo deportivo y empecé a trabajar en el año 2002 en Racing de Avellaneda, en la Secretaría Técnica de todo el fútbol infanto-juvenil, desde lo que es la reserva, el segundo equipo, como le llaman en muchos países, hasta el fútbol infantil de los más niños, que acá en Argentina a los 6, 7 años ya empiezan a competir primero en canchas de 7 contra 7, después pasan a jugar 9 contra 9 y ya saltan al fútbol 11, sin dejar de lado los baby fútbol, como lo solemos llamar por estos lados. Ahí en Racing estuve siempre cumpliendo una función netamente administrativa, tenía un gerente por encima mío, que estaba a cargo del fútbol profesional y del fútbol juvenil, y me encargaba de absolutamente todo lo que pasa de la raya del campo de juego para afuera, con cero injerencia en todo lo que era la táctica, la técnica, la estrategia, los preparadores físicos, las charlas técnicas. Eso se ocupaban el cuerpo técnico y nosotros con un grupo de otras personas nos encargamos de todo el ámbito administrativo. Después de estar casi 15 años en Racing, estuve un año en la Secretaría de Deportes acá de la Argentina durante todo el año 2016. Fue el único año que trabajé fuera del fútbol. Cansado estaba, por eso me fui de Racing, de la rutina del fútbol, que acá es muy estresante. Son los 7 días a la semana y no tenés respiro. Y después de ese año en la Secretaría de Deportes me apareció la oportunidad de llegar a River Plate, donde estuve 6 años hasta fines del año pasado, hasta diciembre del año 2022, donde llegué a un club de los más grandes del mundo sin ningún tipo de dudas y uno de los más grandes de Sudamérica por infraestructura, recurso humano, notoriedad, por todas las índoles que cada uno le quiera buscar. Es inmenso lo que genera River Plate y la demanda laboral lo mismo. Ahí cumplía una función similar en la Secretaría Técnica también a cargo del proyecto infanto-juvenil, que estaba Gustavo Grossi como director deportivo, y tuve la hermosa oportunidad, una semana antes de que comience la pandemia, en marzo de 2020, luego de varias reuniones con el presidente Rodolfo Donofrio, en esa etapa de asumir la gerencia de fútbol, sin dejar de lado toda la tarea que venía realizando en el fútbol juvenil. Así que hasta que toda la pandemia, los 2 años de pandemia y hasta fines de comienzo de 2022 que hubo cambios de dirigencia, 2 años y poquito más, fui el gerente de fútbol de River, también una experiencia hermosa. Poder llegar a esa función en clubes de tanta envergadura fue un orgullo para mí, y un apasionado de poder realizar esa tarea. Después, el año pasado en River hubo cambio de autoridades, un montón de cambios internos en el club, y bueno, he tomado la decisión junto con los dirigentes de dar un paso al costado, hasta que me surgió la chance de trabajar ahora en la Liga Profesional de Fútbol, que es el ente que organiza junto con la AFA los campeonatos del fútbol argentino. Estoy trabajando en el área de competencias a cargo de la organización de todo el torneo de primera división. El fútbol es un área que
La gestión deportiva, si bien ahora, en esta época de la vida que nos toca vivir, en el año 2023, por lo menos acá en Argentina ya hay varios cursos de gestión deportiva y demás, es un área donde todavía está muy virgen, donde es muy complejo salir de una facultad con un diploma de gestión deportiva, de gerente deportivo, de gestor deportivo, y sentarse en un escritorio a llevar a cabo la tarea. La dinámica del fútbol mundial, diría yo, y del argentino en particular, por un tema de organización, es muy compleja, siempre se vive de manera urgente, hay poco tiempo para planificar, hay poco tiempo para preparar, y continuamente van cambiando las reglas. Yo no soy abogado, pero sí he hecho varios cursos y charlas de derecho deportivo, y yo les puedo asegurar, sin ser abogado, que de un año a otro las leyes cambian, los contratos cambian, lo que se habló el año pasado en una negociación, este año caducó, cada vez hay más reglas, cada vez hay más leyes, cada vez hay más impuestos, cada vez hay más grados de un contrato de un jugador profesional, cada vez hay más dinero en el medio, cada vez hay más intermediarios, hay comisiones, hay contratos privados, hay contratos de publicidad, hay una serie de cosas que no me quiero ir a 50 años atrás, pero yo les puedo asegurar que hace 10 años, 15 años atrás, todo eso no sucedía. Por eso hoy hay que estar muy, muy preparado con las cláusulas, con las leyes y demás. Las cláusulas de Argentina no son las mismas que las de México, que las de Sudamérica o que las de cualquier país europeo. Hay que tener en cuenta los cambios de horario, hay que tener en cuenta un montón de cuestiones donde una persona sola esto no lo puede hacer. Por eso al comienzo de la charla les decía que estas pequeñas diapositivas que les voy a mostrar y estos pequeños ratos que vamos a estar conversando, cada uno lo puede tomar a su manera, cada uno lo puede llevar a cabo en el club que están trabajando. Supongo que el perfil de todos ustedes debe ser dentro del ámbito del fútbol, quienes tengan la suerte de estar trabajando o tendrán dichas ganas de hacerlo a futuro. Les va a servir, no importa si están en un club de una liga, de un barrio o de un club en el Flamengo de Brasil, por ejemplo. Para empezar, siempre les digo a todas las personas que los clubes de fútbol tienen que tener una gerencia de fútbol. No todos lo tienen todavía, aunque parezca que en el año 2023 esto sea moneda corriente. Los clubes de fútbol tienen que tener una persona a cargo de la gerencia de fútbol. Pueden llegar a tener un subgerente que se encargue del fútbol juvenil e infantil, porque el gerente de fútbol les puedo asegurar que tiene una tarea de 24/7, porque cuando no hay campeonato hay Copa Libertadores o Sudamericana. En el periodo de vacaciones de los jugadores, esta persona está armando las pretemporadas. Nosotros acá en Argentina generalmente tenemos 2 pretemporadas. Tenemos la de comienzo de año y a mitad de año, más allá de que tenemos un campeonato largo de 27 fechas con 28 equipos, y después tenemos una copa con esos mismos 28 equipos divididos en 2 zonas. Después se juega el trofeo de campeones a fin de años, están los torneos internacionales, que tanto la Libertadores como la Sudamericana la juegan entre 12 o 13 equipos argentinos, está la Copa Argentina, y prácticamente se juega desde enero hasta diciembre, salvo los 25 días de vacaciones que hay fechas entre semanas. Hablaba con Iván antes de comenzar la charla que en Sudamérica, para aquellos equipos que juegan torneos internacionales, es muy compleja la logística de los viajes. Si bien desde Argentina ir a Chile o ir a Brasil es un viaje de 1 hora en avión, es muy complejo para nosotros viajar en avión a Ecuador, a Venezuela, a Colombia, a disputar esos partidos. En el día de hoy está viajando Boca Juniors, que va a jugar su compromiso de Copa Libertadores a Venezuela contra el Monagas, y es un viaje que prácticamente le demanda un día entero. Tiene que llegar, jugar, volver acá a la Argentina, seguir cumpliendo sus obligaciones en el fútbol local, y es muy complejo, como les decía. El gerente de fútbol, entre otras necesidades, además de estar a cargo de toda la logística del plantel profesional y a veces también del fútbol juvenil,
generalmente también es quien oficia de nexo entre los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes. Nosotros acá en Argentina somos sociedades, los clubes son sociedades anónimas sin fines de lucro, donde hay un presidente, hay una comisión directiva, puede llegar a haber alguna subcomisión de fútbol también. Y recién desde hace poquitos años se está instalando la figura del manager, del secretario técnico. Ustedes seguramente sabrán que Enzo Francescoli en River, Rubén Capria, algo en Racing, algo de lo que hacía Burdizo en Boca, Bacedas en Vélez, por nombrar a los más conocidos, está Caruso en San Lorenzo, pero es una función que todavía no está tan instalada, tampoco se sabe a ciencia cierta qué función cumple un presidente de un club, un manager, un secretario técnico, un gerente. Hay varias confusiones, sobre todo en el hincha, esta función en Europa que es moneda corriente, recién en estas partes de Sudamérica, en Argentina en general, en particular, está llegando a instalarse. Me tomé el atrevimiento de tipear estas 8, 9, 10 funciones que considero que son las más básicas y necesarias, más allá de que, como les digo siempre, independientemente de la agenda del que maneja un gerente, de su teléfono celular con la cantidad de mensajes que recibe al día, de los mails, de las urgencias, de las cuestiones de corto, mediano y largo plazo, hay algunas rutinas que son diarias, que son semanales y que son llevadas a cabo junto con su equipo de trabajo. Por ejemplo, a un gerente deportivo no se le puede escapar bajo ningún punto de vista ninguna renovación de un contrato, sobre todo de jugadores de plantel profesional y de los jugadores jóvenes que están en vías de firmar su primer contrato o de tener algún tipo de renegociación para extenderlo. Un olvido de esta índole implica que el jugador puede quedar libre, se puede ir desde lo deportivo, el técnico que pierda el valor del jugador, y desde lo económico el club se queda sin un patrimonio. Más allá de que, como les decía hace unos minutos atrás, son negociaciones que llevan su tiempo, que no es fácil renovar contratos, que no es fácil extender los contratos. Nosotros estamos acá en Argentina, en un país que está rondando el 100% de inflación, con un dólar que no se sabe cuál es el valor real, si es 400, si es 370, que día a día varía, que los jugadores que vienen de afuera no saben cuánto van a ganar en dólar, para el extranjero es muy complicado, lo que firma hoy, que dentro de 3 meses se le va a devaluar. Son complejas las negociaciones acá en Argentina, con los representantes, con los intermediarios, con los propios jugadores, con los cuerpos técnicos inclusive. Tiene que tener un seguimiento diario del plantel profesional con todas sus necesidades, tiene que armar pretemporadas. Generalmente muchos clubes de Argentina hacen pretemporadas en el extranjero porque los invitan a jugar partidos, porque cobran en dólares, y eso implica muchas veces armar agendas, armar viajes, armar permisos de viaje para jugadores menores. No es fácil. Hay que planificar entrenamientos, hay que planificar horarios de concentración, partidos. En los últimos años, con la aparición primero de la Superliga y después de la Liga Profesional, se va teniendo cierta planificación de días y horas de cuándo va a jugar tu equipo las próximas 3, 4 fechas, no mucho más, no mucho más. Aún siguen habiendo con 3, 4 días de anticipación cambio de horarios, cambio de días, porque la Conmebol me modifica un partido de Libertadores, porque la seguridad no me deja jugar acá en la capital federal más de 2 partidos, sin contar los partidos del ascenso, sin contar partidos de fútbol femenino y demás. Es muy complejo eso. Y eso demanda modificar comidas, micro, hotelerías, colaciones, descansos y demás. Dada todas estas características, en casi todos los planteles del fútbol argentino se incorporó la figura de un nutricionista, se incorporó la figura de psicólogos, de asistentes sociales. Los planteles acá de Argentina están teniendo un promedio de edad. Los jugadores jóvenes llegan mucho más rápido a primera división que hace años atrás. En primera división hoy es muy normal tener jugadores de 16, 17, 18 años con contrato profesional, con mucho dinero, que juegan en primera división, que son vendidos al extranjero.
Y la gran mayoría de esos chicos, también los que juegan, los más destacados en el fútbol juvenil de los clubes, vienen de contextos sociales de bajo nivel socioeconómico. Les cuesta mucho terminar los colegios, más allá de que todos los clubes están teniendo la obligatoriedad de mandar a sus hijos al colegio. De hecho, la AFA ha llevado a cabo distintos convenios con el Ministerio de Educación para que los chicos se puedan educar, para que puedan estudiar y demás. Vienen de familias muy pobres donde a veces los jugadores, cuando están en vías de crecimiento, no comen de la mejor manera, no tienen atención médica de la mejor manera. Por eso cada vez los planteles están teniendo áreas médicas con mayor recurso humano, asistentes sociales, médicos, kinesiólogos, nutricionistas y demás. Es muy importante el tema de la ropa también, de la utilería. Hoy tanto Conmebol para los torneos internacionales como la liga profesional, es un tema que parece menor, pero es complicado de llevar a cabo por las marcas, por las publicidades, porque hay muchos clubes que tienen colores similares. Necesitamos que todos los clubes tengan su indumentaria, un diseño de ropa clarito, un diseño de ropa oscuro y un tercer diseño distinto. Muchas veces es complicado, parece un tema menor o cómico, pero es motivo de discusión cuando juegan dos equipos que tienen colores o características de camisetas similares, quién cambia y quién no, más allá de la obligación o del sentido común que generalmente es el que manda es el club local. Todavía estamos en una cultura donde prima la cábala, prima el si yo la semana pasada jugué con una casaca roja y gané, quiero volver a jugar con la casaca roja, sin dejar de lado después las picardías y demás. En definitiva, estos son los lineamientos más amplios y principales que tiene un gerente de fútbol junto a su equipo de trabajo de llevar a cabo en una logística de un primer equipo. Jugadores extranjeros, como les decía, les vuelvo a repetir, les voy a dar un pantallazo de 2 o 3 tips para no transformar esto en una charla de un abogado deportivo que seguramente tendrá mucha más información. Hoy se pueden hacer transferencias solamente de jugadores mayores de edad, mayores de 18 años, todas tienen que ser vía TMS. Jugadores menores de 18 años, no les digo que es imposible, pero sí es un trámite mucho más engorroso, mucho más burocrático, donde hay que cumplir muchas más leyes de escolarización, trabajo de los padres, explicar el por qué un jugador se va de un país a otro, cantidad de años que hace que el jugador extranjero esté viviendo en ese país. Y la FIFA es la encargada de dar esas habilitaciones o no de esos determinados jugadores. Hubo varios casos, pasó mucho en Europa, con equipos como el Atlético de Madrid, Real, Barcelona, que por inscribir jugadores, sobre todo africanos, de menores de edad, de mala manera, han sido sancionados y no pudieron hacer compras o ventas en 1, 2 o 3 mercados de pases para el equipo de primera división, además de la multa económica. En líneas generales, esas son las ideas para traer a los jugadores extranjeros a los clubes, sin entrar en el detalle de qué pasa si o si un jugador vive a poquitos kilómetros de la frontera de un país con el otro. Hay algunos asteriscos que no los voy a mencionar ahora porque no nos da el tiempo y porque es una conversación, como les decía, más específica para un abogado. Para lo que necesiten, que me quieran escribir por mail o por las redes, suelo contestar todos los mensajes que me llegan, y bueno, Iván va a ser ahora quien esté encargado de, no sé si se aburrieron, si tienen algunas preguntas para hacer, y libre para responder lo que necesiten. Y desde ya, gracias por la paciencia y por la tolerancia.